Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con el tema de religiosidad y espiritualidad. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el día de hoy, por favor? Yo lo leo, Oscar. La premisa básica de este libro es una frase de Robert Steiner. La humanidad ha cruzado el umbral. Las seguras fronteras que salvaguardaban nuestra conciencia durante los pasados siglos ya no son seguras. Especialmente la frontera interior, la que da acceso al cuerpo y al alma, ha dejado de ser efectiva. Fuerzas compulsivas y desconocidas consiguen el acceso a nuestra conciencia y hacen subir los miedos, la alienación y la depresión a la superficie. Pero en este siglo, el materialismo clásico ha pasado su cenit. Estamos a punto de dar el paso hacia el realismo espiritual, en el que ambos, materia y espíritu, son realidades en continua interacción. No hay materia sin espíritu, ni espíritu sin materia. Así decía Rudolf Steiner, que se presenta a sí mismo como un verdadero realista. Este libro ha sido escrito con esa visión realista del mundo, tal como lo ha desarrollado la antroposofía. Fragmento libro El hombre en el umbral, de Bernard Liebig. Gracias, Mario. Maestro Mario, muy buen día para todos. Muy buenos días. Bueno, entonces comencemos con la retrospectiva. ¿Por qué colocas a Grace allí en pantalla? Ah, bueno, libremente. Vamos haciendo aportes que recordamos. De verdad, empecemos por los apellidos en orden alfabético. Yo era de buenas porque yo soy Vélez, entonces siempre era casi de último, pero algunas veces llegaba el profesor y decía, bueno, ahora empecemos de atrás hacia adelante. Y me cogía primero Vélez, pero bueno, ¿alguien desea? Hola, buenos días. Bueno, Hola. haciendo un poco la retrospectiva, la semana pasada hablaste, Mario, empezaste como a hacer todo un recuento, todo un viaje bien interesante y empezaste hablando de la división entre rey y sacerdote, muy interesante esa imagen, y la imagen del rey con la corona y el sacerdote con el pectoral, ambos con 12 piedras preciosas, y cómo con esta división, cuando antes de estar unidos, luego se dividen y en ese proceso pierden sus capacidades extrasensoriales y empiezan a usar sustancias alucinógenas para volver a conectar y a tener estas sensaciones, estas impresiones. Sin embargo, aparecen sus propios ritmos y surge el tema de estar más apegados a los textos, más según lo que dice el libro. También mencionabas que luego de ello llega Parcival como uno de los primeros personajes en vivir sin Dios, pero con ley, y que debe conquistar por sí mismo una fuerza o cualidad desde su individualidad.
eso hacia el siglo noveno. Luego Marx, hablaste de Marx, con quien la religión es el opio del pueblo. Marx ve de alguna forma la manipulación que existe ya en esa época y pues la obediencia ciega al dogma. Luego mencionabas que aparece el movimiento del romanticismo alemán con Schiller, Novalis y Goethe. Y ellos traen el religarse, pero conservando la autonomía y la libertad interna. Con ello también surge el despliegue de la ciencia, el juego y el juicio de Galileo por dogma. Fue interesante ver la imagen de ese momento histórico. Y también mencionabas la exención entre la ciencia y religión en ese momento y queda la ciencia como nuevo dogma. O sea, ya empezamos a tener este nuevo dogma y posteriormente llega el adoctrinamiento mediante la educación. Entonces ahora es el Estado el que dice qué y cómo se enseña. En algún momento aparece Steiner hacia este siglo XIX y empieza a presentar que cuando el hombre logre desarrollar un pensamiento autónomo e independiente, solo entonces, a través de ese pensamiento, podrá desarrollar la capacidad de percepción extrasensorial. Y con él llega y Steiner trae algo nuevo, ¿sí? Esta nueva capacidad de religar realmente desde otra. Hay un cambio, ¿no? Hay una nueva conexión. Surge la ciencia espiritual antroposófica como un nuevo camino, pero basado en el método científico. Por eso, eh, muy conectado con la ciencia. Entonces, al final cerraste con una imagen muy interesante de cómo este pensamiento autónomo libre se conecta con el tema que habíamos tratado anteriormente, que es la ética y moral, que empieza a ser como también tiene esta conexión con esto, y que esto nos va a permitir una vida religiosa, espiritual. Entonces, con este pensamiento autónomo es que podremos desarrollar los órganos sensoriales para esta nueva religión, esta nueva vida religiosa. Y nos dejaste en el suspenso de que ahora vienen tres caminos para el desarrollo, que son los tres caminos que hoy seguramente va a contarnos, de acuerdo a lo que planteó Steiner. Ujú. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere aportar? También dijiste la pregunta, ¿cómo yo puedo recrear una vida religiosa, espiritual de una manera actual o renovada? Esa pregunta me quedó resonando. Ujú. Sí. Bien. Y para agregar, Mario, lo de esta capacidad del pensamiento autónomo, que dijiste que la primera fase era la capacidad imaginativa, que también creo que vamos a profundizar ahí. Y también, que me dejó muy preocupada del 2019 al 2033, dijiste que era un periodo de mucha confrontación y mucha oscuridad y que el ser humano está puesto en crisis. Ujú. Sí, Bien. yo ¿Sí? tengo, Mario, también primero que agradecerte por esa extraordinaria conferencia que nos diste, porque nunca habías como ligado también ese trabajo antroposófico, porque hablaste de todo pues lo que conlleva el que coge este camino de la antroposofía en sí, y em, con ese pensar autónomo.
de pensar que, bueno, ¿y para qué? Sí, o sea, primero lo tenía la religión, digamos que tenía todo esto, después lo obtiene la ciencia y aparece algo y es bueno, y aparece el pensar autónomo, ¿para qué? Creo que es lo que vamos a ver hoy, ya como, como para eh, sumarle a todo esto. Y, y sí, claro, ahí ya tiene sentido, porque es lo moderno. Lo moderno es que ya nadie nos viene a decir, sí necesitamos las bases que alguien nos haya dicho, pero ahorita, bueno, ya tenemos un pensar autónomo y ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cómo podemos unirnos a eso espiritual que aparece? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces, me imagino que es lo de hoy. Gracias, Mario. Ujú. Bien, sí, muchas gracias a todos por sus aportes. Están muy juiciosos con sus apuntes. Y bueno, la, la gran cuestión, la gran pregunta que uno tiene, que deberíamos hacernos, que frecuentemente nos la hacemos, la pregunta nos la hacemos de manera errada, es ¿por qué pasan estas cosas? Si miramos los acontecimientos que suceden en la historia de la humanidad en el mundo, ¿por qué? Y ese siempre por qué está, por un lado, mirando al pasado y por el otro tiene una queja. ¿Sí? El por qué siempre tiene, por un lado, un tender a mirar hacia atrás y por el otro tiene una queja implícita. Y justamente hay que cambiar ese por qué por un para qué. ¿Para qué acontecen estas cosas? Em, hemos visto, yo voy a compartir mm, justamente esta imagen, eh, porque ya la hemos visto, ya esta imagen nos es conocida, la hemos tratado. Y hemos visto cómo en este gran periodo, en esta era por el que el ser humano transita en una relación con su propia existencia, con su propio desarrollo, hemos visto que si tomamos de esta gran era las diferentes fases o periodos de desarrollo, más o menos desde el año menos 6000, 7000 antes de Cristo, vemos que aquí predominaba la cultura proto-hindú. Era guiada por todos los sabios rishis, los 7 sabios rishis, y que toda su enseñanza y guía estaba orientada a mantenerse en conexión permanente con el mundo espiritual. Cuando ya en ese momento por el que transitaba la humanidad se iba perdiendo y se fue perdiendo posteriormente cada vez más esa conexión con el mundo espiritual. Nosotros hemos utilizado ahora la imagen, el velo que se coloca para el ser humano hacia ese mundo espiritual se va volviendo cada vez más denso. Y esa densidad va impidiendo que esa conexión, ese contacto con el mundo espiritual se vaya opacando, eh, disolviendo la relación con el mundo espiritual. Pero toda la doctrina que imparten los 7 sabios o rishis es justamente una ejercitación para mantenerse en contacto con ese mundo espiritual y no caer en el mundo de la ilusión, como le llaman al mundo natural. Dicen, ahí está la ilusión. Ese es solamente un reflejo de lo que es el mundo espiritual. No es la realidad. La realidad es este mundo espiritual. Y es donde aparecen las disciplinas del yoga. Yoga, pues, son 7 disciplinas. El yoga, siempre hablamos de un yoga y pensamos que son los ejercicios que hacemos y que nos contorsionamos para mantenernos flexibles física y anímicamente. Pero hay 7 disciplinas, ¿sí? De este yoga, que lo que buscan es esta religación, esta nueva forma de mantenerse en contacto. Pero esto se va perdiendo, es inevitable. Esta relación que teníamos estrecha con el mundo espiritual debe perderse, debe irse perdiendo. Hay un para qué. Y
posteriormente, hacia más o menos el año 4600 aproximadamente, toma la posta ahora la cultura persa, la cultura protopersa. Y en ellos entonces comienza a haber una actitud, un gesto totalmente diferente, que es el de relacionarnos con el mundo. Ellos ven que justamente allí, en ese mundo material, está la ilusión y ven además la lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal luchan. Ellos pueden percibir esto, pero dan un paso en ese proceso de adentrarse cada vez más en el mundo material y dicen, bueno, si nosotros somos portadores de la esencia espiritual, somos uno con el mundo espiritual, nuestra tarea es transformar ese mundo y llevar el bien al mundo. Y es donde va a aparecer todo este aspecto que va a ser el domeñar el mundo natural a través de la agricultura y la ganadería que ya describimos al principio de este curso, cuando hablábamos de los templos, de los druidas, estos dolmens y los círculos druidas que quedan como vestigios justamente de estas culturas primigenias. Entonces los persas comienzan en esta ejercitación a transformar el mundo y aparece la transformación de hierbas venenosas en hierbas que van a ser de alimento, los cereales que van a ser alimento para los seres humanos, la domesticación de los animales y van a aparecer los equinos, los bovinos, aparece el perro, bueno, el gato como animales que van siendo domesticados y utilizados para el servicio eh, de la humanidad, del ser humano. Luego viene, tenemos que seguir avanzando y adentrándonos en la materia y viene la época hacia más o menos el 2400, 2500, eh, el desarrollo de la cultura que vamos a llamar asirio-caldea babilónica. Ese es un grupo de culturas y aquí cada vez dan un paso más hacia meternos en la materia. Va a aparecer la invención de la rueda, o sea, lo que vamos a conocer como tecnología, van a conocer las primeras disciplinas que se van a convertir en eh, lo que antecede al desarrollo de las ciencias naturales. Aparece eh, entonces la rueda, la escritura y todo el principio de lo que van a ser las ciencias. Em, y con esto, entonces, también va a comenzar a aparecer de esa percepción que tenían los seres humanos de una totalidad del mundo espiritual, de percibir de una sola visión todo lo que es el mundo espiritual, no solamente los seres elementales de la tierra, sino los seres elementales que hay alrededor de la tierra y toda la relación con los difuntos y las jerarquías espirituales. Ellos comienzan ya a tener en esa percepción que tenían de totalidad, cada vez en este velo van comenzando a ver menos, menos, menos y comienzan a ver unas diversidades seres que ya no son los grandes seres de las jerarquías espirituales, sino justamente estos seres elementales. Y aparece entonces una sujeción y un vínculo y adoración a estos seres elementales. Y ahí es cuando va a surgir entonces el monoteísmo, como lo vamos a conocer hoy en día como un gran dogma, y el primer pueblo justamente es el hebreo, del cual tenemos registro, que comienza a hablar ya no de esa diversidad de seres naturales que perciben y que se adoran, sino volver a concebir todo ese mundo espiritual diverso como uno. Y ahí aparece el monoteísmo. Ya no esta diversidad de seres naturales, elementales que se adoran, sino el uno, todo el mundo espiritual como uno, como una unidad. Y seguimos descendiendo en la conquista de este mundo espiritual, de la conquista de este mundo material, perdiendo cada vez el mundo, la conexión con el mundo espiritual,
Y aquí el ser humano cada vez va desarrollando más capacidades, capacidades que van, ahora la vamos a mirar de otra forma, capacidades cada vez más de desarrollo del pensamiento que después va a ser bien autónomo. Entonces ya aparecen vestigios de los conceptos abstractos y eso va a ser la cuarta era, que más o menos acontecería hacia el menos 300 antes de Cristo. Y ahí podemos ver lo que vamos a conocer como la filosofía griega. Y comienza el hombre a estos seres humanos de esa época, en esa región de nuestro planeta, a desarrollar cada vez una capacidad de pensamiento, de reflexión, de comenzar a hilvanar un pensamiento que le es propio. Y una vez pasamos Grecia, va continuamente a desarrollarse la cultura romana, que va llevando esta capacidad de pensamiento abstracto hacia una relación, no solamente ya con la naturaleza, sino con lo que se comienza a consolidar como Estado. Y entonces todo este Estado que surge con Roma, surge de la concepción de un pensamiento abstracto. Todo debe ser dirigido desde la capacidad pensante del ser humano. Y así entonces se va como a desplegar cada vez más esta capacidad del razonamiento humano, desde la concepción del pensamiento abstracto por los filósofos griegos, pasando por el idealismo, el racionalismo, el matematismo y el materialismo, justamente hacia finales del siglo XIX. Y obviamente, en medio de todo este periodo, de esta gran tina, como le llamo yo, ¿sí? Esta gran badea que tenemos aquí del desarrollo humano, va a surgir justamente en la mitad, en la época en que el Imperio Romano y el remanente de este monoteísmo que es dirigido por el pueblo hebreo, los judíos, aparece aquí el hecho del Gólgota, el hecho del Cristo. De esto también hemos hablado, de cómo el Cristo vino a traer el impulso de que si el hecho de Cristo no hubiese acontecido aquí, pues esta badea, esta badea que tenemos aquí no hubiese tenido el camino de impulsarse hacia arriba, sino que hubiese venido en picada hacia abajo. De eso hablamos ya hace bastante tiempo. Y el hecho de Cristo, que vamos a retomar más adelante de nuevo, nos da el impulso de justamente poder elevar esta forma de este pensamiento que tendríamos que conquistar. Esto que hemos visto hasta aquí, en este proceso de desarrollo y de relación cada vez más creciente con la naturaleza, con el mundo material, es lo que nos coloca aquí en esta fase del materialismo. Hoy en día vivimos todavía en un mundo bastante materialista, pero es la consecuencia de este proceso de desarrollo que hemos tenido que tener. Es decir, lo voy a decir de otra manera, si el ser humano no hubiese tenido este proceso progresivo de relación con la naturaleza, el ser humano no hubiese podido tener en este momento del materialismo más acérrimo la capacidad de un pensar autónomo, de un pensar autónomo que justamente tiene relación con las capacidades del pensamiento abstracto. Era necesario. Entonces, por eso decía al principio, ¿y por qué nos pasó esto? Bueno, el por qué nos permite mirar la historia hacia atrás, en retrospectiva. Pero cuando miramos desde la pregunta el para qué nos pasó esto, era porque sí o sí era necesario que el ser humano desarrollara su capacidad de pensamiento autónomo. Si el ser humano, ahora la pregunta es, si el ser humano hubiese desarrollado esa capacidad de pensamiento autónomo, ¿cómo seríamos? ¿Cómo creen ustedes que seríamos? Perdón, Mario, ¿cómo es la pregunta? Si el ser humano no hubiese desarrollado su capacidad de pensamiento autónomo, Lucifer. ¿cómo seríamos? Más Imaginemos buenos, que, Mario. imaginemos que el ser humano hubiese esta capacidad si le hubiéramos hecho caso total a los sabios rishis y permaneciéramos religados con el mundo espiritual.
y todavía dijéramos, el mundo es maya, no se meta al mundo. Nuestros mamás nos decían, no salgan a la calle que hay mucho peligro, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos atrevido a romper esa barrera, ese límite y no hubiera salido a relacionarnos con el mundo? ¿Cómo seríamos hoy en día? Hoy, en el 2024. No Voy a ser seríamos libres tampoco. No seríamos libres. Entonces, ¿cómo seríamos? seríamos como un grupo, seríamos muy colectivos todavía, seríamos como unos seres dependientes del mundo espiritual sin libertad y no estaremos individualizados de alguna manera. Exactamente. No tendríamos la libertad interior que tanto resaltaron los idealistas alemanes, Goethe, Schiller, Novalis y todos ellos. Eh, y por otro lado, seríamos como niños esperando que nos den las indicaciones que hacer. Ese sería el efecto de esto. Y Bueno, por no eso es estamos que tan cuando lejos. uno lee con esta mirada los evangelios, hay una parte que creo que está en el Evangelio de Juan, donde el Cristo dice, la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad os hará libres. Y uno, bueno, uno dice, sí, la verdad os hará libres. Pero cuando uno mira eso en este contexto, uno dice, ajá, ¿qué es lo que realmente deviene con esa frase de Juan? La verdad os hará libres. ¿Sí? O cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Viene hablando de esto y remata con esta frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? Yo a los 25 años dije, cuando leí conscientemente esa frase en un muro, decía, ¿este realmente fue un Dios o era muy soberbio? O así que un ser humano dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, un ser humano no puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaríamos en la época de los sabios rishis, ¿sí? Donde uno sería, en esa figura narrada en la mitología, como un semidios. Yo sería un vehículo de comunicación del mundo espiritual hacia los seres humanos. Esos eran los semidioses, que aparecen mucho en la mitología griega. Eran seres humanos, no eran dioses, no era, decían mitad Dios, mitad humano, ¿no? Pero eran seres humanos que todavía preservaban el contacto, la relación, la comunicación con el mundo espiritual. Estos eran los semidioses. Entonces, en este sentido, el para qué ha tenido esta relación. Y entonces vemos tres momentos. Este periodo evolutivo de la humanidad que vemos lo podemos ver en tres grandes momentos, que tiene una gran relación con el desarrollo del ser humano. En esta primera fase, el ser humano tuvo que aprender a caminar en el mundo. Él tuvo que desplegar su capacidad corporal en relación con el mundo a través del caminar en el mundo. Esto de manera micro, o sea, ontogenética, en pequeños periodos de evolución en una individualidad humana, lo hacemos en el primer año de vida. En el primer año de vida, que también ya lo vimos, el ser humano aprende a conquistar su motricidad, a erguirse, a conquistar los tres ejes, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, conquistar el punto de equilibrio, encontrar un centro entre esos tres ejes con su corporalidad y de ese punto de equilibrio donde él conquista estos tres ejes, comienza a andar en el mundo. En el segundo año de vida, el ser humano sobre esa base del desarrollo motriz va a desarrollar el lenguaje, la capacidad de hablar, la capacidad de poder relacionarse con los otros seres humanos. Todavía ese habla no tiene relación con el pensamiento. Lo que transita como pensamiento a través de ese habla es todavía inconsciente. Pero ya sobre la base del caminar erguido y el hablar, es decir, casi que al finalizar el segundo año, el ser humano va a comenzar a conquistar el pensamiento que se va a volver cada vez más, como en esta línea evolutiva, autónomo, en un proceso de desarrollo progresivo.
y la base para poder conquistar ese pensamiento que va a ser progresivamente autónomo, es cuando ese ser humano cerca de los 2 años y medio, 3, va a poder decir yo. Ya no va a decir nené tiene hambre, va a decir yo tengo hambre. No se va a referir a sí mismo como nené, sino que se va a referir como yo, en primera persona, señalándose a sí mismo. Ese proceso evolutivo que ha tenido la humanidad en esta gran fase, en esta gran era de desarrollo humano, lo conquistamos nosotros en los 3 primeros años. Esas 3 cualidades. Vamos a volver sobre ellas ahora al final nuevamente. Entonces era necesario que aconteciera esto, el para qué. Era importante este vínculo, esta pérdida, por lo que podemos mirar como algo muy triste, esta pérdida de la capacidad de percepción y de relacionamiento del mundo espiritual para justamente conquistar este pensamiento que va a ser cada vez más autónomo. Y aquí es donde justamente los idealistas, el romanticismo alemán, trae un impulso nuevo. Ahora esta conquista del pensamiento autónomo, y es así como lo veíamos con las frases de Schiller, Goethe y Novalis, debe ahora buscar una religación, un nuevo vínculo con el mundo espiritual, pero en libertad y desde la autonomía individual. Y esta autonomía individual solo se puede dar a través del pensamiento autónomo, que comienza con esta fase de desarrollo. Y vemos entonces que esto que vivió la humanidad en grandes periodos, nosotros lo repetimos pequeños. Toda la capacidad del mundo de imágenes, donde el niño en el primer año, en los primeros 3 años en general, imita, el niño ve, percibe todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en la relación con los seres humanos, toma esto y lo reproduce a través de la imitación. Y eso es muy importante. Ahora vamos a mirarlo, esta capacidad imitativa. Y la capacidad imitativa tiene mucho que ver con lo religioso. Vamos a mirarlo ahora un tantico más adelante. Entonces, y sobre esa base de la capacidad imaginativa, de imitación que tiene el niño e imaginativa, viene el desarrollo del lenguaje. Y sobre estos dos, la capacidad pensante, una vez ese ser humano ha podido decir yo. Bien, quería retomar esto porque es importante ver que es necesario que el ser humano haya desarrollado este materialismo en que vivimos hoy en día. Pero justamente aquí el hecho de Cristo nos salvó de ir en picada al hoyo, porque entonces nos da la posibilidad y las herramientas para poder justamente levantar la mirada nuevamente hacia ese mundo espiritual, y digámoslo de esta forma, digamos a lo antroposófico, como lo diría Steiner. Ahora, justamente, ese hecho del Cristo, todo lo desarrollado por los romanticistas alemanes, Goethe, Schiller, Novalis y todos los demás, Humboldt, menciono los más representativos de ese movimiento, pero son varios, eh, realmente colocan un nuevo elemento importante que va a retomar Steiner, y ahí donde aparece la antroposofía. Porque la antroposofía entonces nos dice, ok, digámoslo así, lo voy a decir en mis propias palabras, ok, ya el ser humano ha tenido todo este proceso de desarrollo necesario y de manera natural. Ahora hemos conquistado el pensamiento abstracto de manera plena. Con ese pensamiento abstracto hemos desarrollado, hemos pasado del pensamiento, los conceptos abstractos de los filósofos, pasando por el idealismo, racionalismo, matematismo, materialismo, y ahora debemos impregnar este pensamiento que se ha vuelto plenamente materialista y necesariamente así, impregnarlo de elementos espirituales. Debemos impregnar este pensamiento con un nuevo elemento. Debemos ahora, yo le diría, sazonar ese pensamiento materialista de una manera nueva. Y aquí es donde dice Steiner, debemos a partir de ese pensamiento autónomo, libre, abstracto que hemos desarrollado, ejercitarlo para que con base en ese pensamiento autónomo podamos percibir nuevamente el mundo espiritual.
Y eso es lo nuevo. Ese es el plus que coloca Steiner a todo esto que ya han desarrollado los del movimiento Sturm und Drang, o sea, el idealismo alemán, llamado así porque ahí es donde se desarrolla inicialmente. Entonces, en ese hilo, aquí es cuando surge a finales del siglo XIX, en ese último tercio, lo más acérrimo de la ciencia, que todavía nos basamos en las ciencias naturales, las ciencias materialistas, surge justamente la antroposofía para poder impregnar de ese pensamiento científico materialista, impregnarlo ahora de un pensamiento vivo. ¿Y este pensamiento vivo qué quiere decir? Que este pensamiento, si se ejercita, puede comenzar a correr nuevamente el velo, la densa cortina que se separa, que nos separa del mundo espiritual, que nos separa de la percepción, porque el mundo espiritual está aquí, no es más allá, es muy acá, pero hay una cortina que no nos permite verlo. Si desarrollamos esa capacidad de pensamiento de manera autónoma, no dogmática, autónoma, cada uno se comienza a ejercitar por sí mismo, y Steiner justamente por eso va a llamar ciencia espiritual a la antroposofía. Y no es gratuito que la sede de esta Universidad de Ciencia Espiritual Libre, como se llama completamente el nombre, Universidad de Ciencia Espiritual Libre, y ya comprenden por qué viene el nombre libre, ¿cierto? Justamente le va a llamar Goethe Annum. Goethe por Goethe y Annum porque es casa, casa de Goethe, porque retoma justamente todo esto que a través de Goethe se puede desarrollar como esta capacidad de ejercitación de un pensamiento autónomo que es la fenomenología. Vamos a retomar esto más adelante. Les pido paciencia, por favor, porque vamos a hablar después de esta escuela de ciencia espiritual y estos tres caminos donde nos permite desarrollar estas capacidades, la imaginación, la inspiración y la intuición. Es decir, es volver a estos 3 años hacia atrás para volver a religarnos con este mundo espiritual. Imaginar ese mundo espiritual, comenzar a través de la imaginación no como algo fantasioso, sino como una capacidad que impregna de manera nueva el pensamiento, la inspiración, es decir, ahora esa capacidad de imaginar la saturamos de una percepción como escuchar, llamémosle así, al mundo espiritual y posteriormente poder ver nuevamente los seres espirituales. A ello volvemos después, les pido paciencia, ¿sí? Necesitamos hacer ese proceso paulatino. Bien, y justamente ahora Oscar trae este verso o esta reflexión que hace Liebgut en su libro El hombre en el umbral. Y él dice, el hombre justamente a partir de este periodo de 1879, aquí le colocamos 1899, aquí aparece lo que justamente los antiguos rishis decían que íbamos a entrar en una época de oscurantismo. 5.000 años de oscurantismo, desde el desarrollo de la escritura, a más o menos hacia al menos 3.000 antes de Cristo, hasta 1899. Se iba a acabar la época del oscurantismo, que tiene que ver con ese gran velo que se colocó ante nuestra percepción hacia el mundo espiritual, y se iba a abrir y le llamaban la nueva era o la era del diamante también le llamaban, ¿cierto? Como algo que surgía como algo luminoso, que se abría nuevamente ante nosotros. Y justamente estos pasos los dan justamente estos motivadores del romanticismo alemán y posteriormente Stein. Obviamente hubo muchos accidentes justamente de personas, provocados por personas que quisieron justamente mantenernos en esa fase del oscurantismo, o sea, en esa eh, impercepción del mundo espiritual. Y aquí comienza lo que se llama como la nueva era, justamente porque hay la posibilidad, pero esa posibilidad de percepción nueva con el mundo espiritual no se va a dar sola. Los sentidos se abren
O sea, es como si los sentidos estuviesen en la cortina, este manto que nos cubre, y ahora ese manto va a comenzar a abrirse, pero sin ningún tipo de preparación. Estamos ahí frente a una percepción de un mundo espiritual donde lo primero que vamos a ver es lo más denso. Es como si nos colocaran en la galería los que somos de Cali, nos dicen, ¿quiere conocer Cali? Cierre los ojos. Y nos llevan y nos dicen, ahora abra los ojos y estamos en la galería de Santa Elena. O no sé, en otra parte, nos llevan a una villa, ¿no? Y entonces dice, ¿quiere conocer Buenos Aires? Como me dijo mi hermano una vez. Y bueno, venga, mire, metámonos en el tren Roca. Y entonces me llevó a conocer Buenos Aires. ¿Sí? La otra Buenos Aires, ¿sí? O como llevaran a los que están en Brasil, nos llevaran, entonces no nos llevan a lo más bello de Sao Paulo, qué sé yo, de Río, sino que nos llevan a una favela. Y ahí dice, aquí está. Ese es lo que describe Liebgut. Estos sentidos se van a comenzar a abrir. ¿Por qué? Porque para poder lograr que este pensamiento autónomo materialista se desarrollara, el cuerpo vital que estaba bien separado del cuerpo físico, progresivamente ese cuerpo vital comenzó a penetrar más y más la corporalidad física para desarrollar este cerebro que nos permite pensar de manera materialista. Pero ahora, al final de esta gran época, ese cuerpo etérico comienza a separarse lentamente, en unos más, en otros menos. Y al separarse ese cuerpo vital, va a comenzar a tener nuevamente la percepción extrasensorial, pero con el riesgo de lo que va a comenzar a mirar es estos sitios más densos del mundo espiritual. Eso está descrito así en los evangelios y también en el Apocalipsis. Y es allí donde Liebgut dice ese espacio del umbral, él habla del umbral, de ese umbral extrasensorial nos lo menciona en ese eh, trozo que trae Oscar hoy, comienza adentro, porque la capacidad justamente de tener un mundo interior, de percibir que soy un ser autónomo, la conquistamos gracias a que desarrollamos un pensamiento abstracto autónomo. Y es el pensamiento autónomo el que me permite percibirme como un ser individual. Entonces, en esa relación, ahora tenemos que mirar que el cuerpo etérico es el cuerpo del pensamiento, no solamente es el cerebro es como el órgano en el cual se refleja, es como la pantalla en nuestro computador, es en el cual se reflejan los pensamientos, pero que realmente lo que piensa es el cuerpo etérico. Ahora ese cuerpo etérico comienza a separarse y comienza a percibir esa realidad. Y es ahí donde necesitaríamos un desarrollo, unos ejercicios que nos permitan desarrollar este nuevo pensamiento impregnado de unas nuevas fuerzas. Bueno, eso es lo que te quería traer como para redondear esta idea de por qué hemos llegado así y por qué esa relación desde los antiguos 7 sabios rishis y los druidas y todas nuestras grandes culturas eh, primogenias tenían en relación eh, con el mundo, fue necesario que se fuese perdiendo para conquistar ahora una relación con el mundo espiritual totalmente autónoma, individual. Ya no porque lo tenemos como herencia, porque algunas personas tienen esta percepción del mundo espiritual como una herencia. Inclusive Steiner dice, y lo va a decir muy al principio del siglo XX y crea bastantes ronchitas, porque muchas personas se acercan con clarividades atávicas videntes y él dice, ahí no hay ningún esfuerzo individual. Estas personas perciben porque han heredado esto de sus ancestros, ¿sí? O sea, hay líneas genealógicas que preservan todavía esto que tenían los druidas y los antiguos sabios rishis. Y él dice, ahí no hay ningún esfuerzo. Lo que estas personas nos dicen no es nada nuevo. Lo que estas personas nos dicen a través de sus dones atávicos son cosas que vienen del pasado. Lo nuevo es que el ser humano tiene que desarrollar una capacidad de percepción extrasensorial
a partir de sí mismos, desarrollando una capacidad autónoma de su pensamiento como órgano de percepción del mundo espiritual. Bien, y ahora quiero decir entonces que si miramos a este niño pequeño en su relación, el niño pequeño que tenemos nosotros de tres primeros años, vemos que en su primer año en especial, el niño es naturalmente religioso. O sea, la religión o la religiosidad, más bien llamémosla así, porque la religión es un dogma. Cada religión tiene un dogma y tiene una catequesis, tiene unas instrucciones que tenemos que seguir, cualquiera que sea. Eh, Pensamos que lo que dijo Marx, de la religión es el opio del pueblo. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿la religión es algo creado por los seres humanos, como es el pensamiento materialista, y que se crea porque los seres humanos no tienen miedo de lo desconocido y necesitan alguien que le diga qué es lo que hay detrás de ese velo de lo desconocido? Y entonces se crea esa relación que Marx y otros ya vieron en su época, de que es el opio del pueblo, de que es donde justamente perdemos nuestra capacidad de pensamiento autónomo libre. ¿O es la religiosidad algo que vive naturalmente en nosotros? Y para respondernos esto debemos mirar al niño pequeño, en especial al niño del primer año. El niño del primer año, cuando conquista su caminar, él comienza a relacionarse con ese mundo. Y él va y conquista ese mundo de una manera totalmente entregada. El niño se entrega al mundo, no solamente al mundo natural, sino al mundo de los humanos. Y debido a esa capacidad devota de entregarse hacia el mundo, él puede ahora llevar ese mundo con el cual se ha relacionado de manera devota, reverencial, lo introduce en sí mismo y lo reproduce a través de la imitación. Y gracias a ese mecanismo de la imitación, o como le llaman los neurólogos, gracias a ese proceso de las neuronas espejo, el niño puede justamente conquistar este proceso de asimilación y de relacionamiento con el mundo dentro de sí mismo. Y esa cualidad devota reverencial que el niño tiene para con el mundo y con los otros, él no cuestiona esto, él lo toma. Y ahí encontramos el primer gesto de la religiosidad, de manera innata en todos los seres humanos, independientemente si nace en un contexto católico, protestante, luterano, calvinista, musulmán, budista, lo que queramos. Todo niño, con mayúscula, todos los niños, el niño como etapa de desarrollo de los seres humanos, todo niño tiene una relación devota y reverencial con el mundo. Y gracias a esta capacidad devota y reverencial con el mundo, él puede ver que cada cosa es maravillosa. Una piedra no es una piedra, es un tesoro. Y mira lo que está por encima de sí mismo como algo asombroso. Esta mañana me desperté con la imagen de dos maestros que tienen una actitud así, reverencial, de admiración. Ellos tienen esto que todavía tiene el niño de manera instintiva, asombro, asombro. Y esa capacidad de asombro es lo que tenemos de manera innata los seres humanos todavía en esa fase de los primeros 3 años, de manera natural, como la devoción y la reverencia hacia ese mundo natural, el cual comenzamos a asimilar, y hacia ese mundo humano con el cual nos comenzamos a relacionar. Y sobre la base de ese desarrollo de la devoción y de la reverencia que el ser humano despliega en la conquista de su caminar autónomo, porque este caminar es autónomo, se va a desplegar el lenguaje, el habla,
que inicialmente también la va a aprender de manera natural por el mecanismo de las neuronas espejo o de la imitación. Y miren ustedes, un niño pequeño, antes de que él pueda decir yo, nunca va a decir mentiras, porque el lenguaje es expresión, el lenguaje natural es expresión de lo verdadero, de lo genuinamente verdadero. La mentira justamente va a aparecer cuando comienzan a aparecer los vestigios de la mente y de la memoria que va a desplegar el niño a partir de los 3 años paulatinamente, como hemos visto acá, así como el ser humano comenzó a conquistar esto. Antes del desarrollar conceptos abstractos, el ser humano desarrolla la memoria evocativa. Eso también ya lo vimos, ¿de acuerdo? Memoria evocativa, la que le antecede la memoria rítmica y la anterior es la memoria locativa. Y es la memoria evocativa la que está estrechamente ligada con los conceptos y la que va a dar lugar a la conquista progresiva del pensamiento abstracto autónomo. Y ahí justamente mentira deriva de mente. No hay mentira sin mente. Yo tengo que pensar la mentira. ¿Sí? ¿Y cómo se diluye una mentira? Pues volviendo a ser niños pequeños de 2 años con los principios de que el lenguaje debe develar la realidad, o sea, el principio de realidad. Una mentira se diluye con el principio de realidad, sin moralismos, sino con el principio de realidad. Ah, que es que eso es mentira. No, 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 venga, miremos los hechos. ¿Sí? Principio de realidad. El lenguaje soportado en la descripción de los hechos, que es lo que inicialmente el niño hace con el lenguaje. Y por eso aprende a nominar, aprende a adverbiar, a sustantivar, a conjugar, porque es la necesidad de describir la relación con el mundo y con los demás seres humanos. Entonces, eh, acá justamente viene ahora la, la antroposofía como un elemento que nos permite justamente religarnos de una manera nueva con lo espiritual. A partir de ya este pensamiento que está apoyado en la memoria evocativa, en los conceptos abstractos, este pensamiento materialista individual, ahora ejercitarlo para que se convierta el pensamiento en un órgano de percepción. Y este órgano de percepción, este pensamiento desarrollado como órgano de percepción se va a apoyar en la imaginación, en la inspiración y en la intuición. Y este es el camino que nos deja Rudolf Steiner para que ejercitemos. Él dice, no me crean todo lo que yo les estoy diciendo en mis conferencias, lo que he escrito en mis libros. Mire, practique este método fenomenológico que yo he retomado de Goethe y lo he ampliado, lo he estructurado de una manera mucho más fina para que cada uno de ustedes, si lo logra desarrollar, va a darse cuenta de que lo que yo estoy diciendo es un hecho real, que yo estoy describiendo realidades. O sea, soy un realista, como lo dice Liebgut, ¿sí? Porque estoy describiendo no de una manera ilusoria, sino real, esto que yo estoy describiendo. Si cada uno de ustedes se ejercita, puede ver esto que yo le digo y no creer, palabra de Steiner ahora, no debe ser así. Si se cita a Steiner, hay que citarlo como se citaría en ciencias a un científico, como estoy obligado a citar, ¿no? Y entonces Fulano de tal dijo, abro comillas, cierro comillas y hago la referencia número 3 y al fin en la referencia bibliográfica digo Fulano de tal, tal obra, para poder apoyar que Otto también desarrolló un pensamiento. O sea, en la misma manera se debe citar Steiner, no como si fuese el gran ser que tenemos que seguir. Él no quería nunca eso, seguir de manera así como si fuese un gurú. No deberíamos ser tratados ningunos como un gurú hoy en día, sino como un semejante que nos antecedió como un gran outsider, así como lo fue Parzival, desarrollando su capacidad de pensamiento individual en el siglo IX para poder conquistar a través del pensar del corazón el reencuentro con lo que está detrás del velo, que es el velo no es allá,
sino dentro de nosotros mismos, que es encontrarse con el Grial. Y de esto continuamos dentro de 8 días de manera mucho más plena. Mario, eh, bueno, me dejas o me quedo con una imagen y me asalta una gran pregunta que seguramente me vas a decir, te quedaste dormido, pero, pero bueno, la imagen es que evidentemente estábamos muy conectados a un mundo espiritual y de alguna manera nos hablaban al oído, nos decían cómo actuar. Ahí no teníamos definitivamente libertad. Luego entramos a un mundo ya mucho más materialista, pero ya no nos hablan al oído, sino que nos dicen por redes y en libros cómo debemos de actuar, dónde debemos de colocar el dinero, a quién debemos de entregarle nuestra salud. Prácticamente seguimos siendo guiados, ¿no? Entonces, hoy día seguimos siendo todavía guiados en ese sentido. Cambiamos fue como de patrón, pero nos están diciendo cómo seguir y pues evidentemente entendería que ahí es donde tenemos que desarrollar nuestro pensamiento autónomo libre y ese sería el camino. Pero hace rato hiciste pues no sé si de verdad me quedé dormido o qué, pero no, mencionaste algo y es que listo, ya estamos en un proceso de religarnos, de volver a conocer el mundo espiritual. Entiendo que a través de un método científico, aprovechando nuestro materialismo, pero entonces, cuando el Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no estamos volviendo lo mismo? No, porque el Cristo nos deja, si en algo, hablemos del Cristo como ser humano, un Dios humano, ¿sí? Cristo no creó ninguna religión en sus 3 años, 3 meses de vida. Él nos dio unos principios para desarrollarnos individualmente. Y justamente Él trae el acrecentamiento de la individualidad. Es decir, sígueme, pero como ser individual. Y en ese seguimiento del mundo individual hay una imagen arquetípica que son los 12 discípulos. Cada uno es un ser totalmente diferente. De hecho, algunos comienzan a relacionarlo con cada una de las constelaciones. Eso pues, sería un tema interesante, mirar cómo cada uno tiene una relación autónoma, libre, cada uno tiene algo que le es propio. Cada uno es una individualidad totalmente propia. Y hay una imagen totalmente arquetípica, ¿sí? Eh, y justamente cuando vemos de otro punto de vista, cuando el Cristo hace las curaciones, Él no impone las manos para curar a nadie. Solamente hay uno, que no busca ser curado, que es el ciego de nacimiento. Solo ese uno que pide ser curado es justamente el que va a pedir, venga, eh, Cristo, todos los demás piden, este no pide. Él sale del templo, viene hablando de que Él es la luz del mundo. En su discurso sale el ciego de nacimiento, coge barro, lo escupe, lo coloca en los ojos y dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. El ciego hizo eso, se lavó y fue vidente nuevamente. En todos los demás curados, ellos han pedido ser curados. Ellos o sus amigos o sus parientes. Y lo que antecede a cada curación es, ¿qué quieres que haga contigo? No es lo que quiere hacer el Cristo. ¿Qué quieres que yo haga contigo? Y ellos piden qué es lo que Él quiere que haga. Y ese reconocimiento de su enfermedad, de su error, de su discapacidad, es lo que permite que unido a la fuerza salutífera del Cristo aparezca la curación. Ellos ya hicieron un camino, ya venían en un camino de curación.
Y ese camino de curación comienza con el reconocimiento de que tengo un problema. Lo vemos claramente con el paralítico en el pozo de Betesda. ¿Sí? Él se para allí, ve que el agua es movida por un ángel con fuerzas curativas y el primero que se meta se cura de lo que tenga. ¿Sí? Y ahora resulta de que él llega allí y ve a este paralítico, lleva 38 años tratando de meterse al pozo y nunca le llega de primero. Y le hace una pregunta que uno diría, le hace una pregunta que es muy, muy bárbara, ¿no? Alguien que lleva 38 años paralítico intentando meterse en el pozo para curarse. ¿Quieres, quieres ser curado? Diría, bueno, ¿y este qué? Pues, ¿no? Estoy aquí como estoy en una EPS rogando que me atienda un médico y llega el médico y me dice, ¿quieres que te atienda? Sí, uno le diría cualquier cosa al médico, ¿cierto? Le respondería reproches, pero este paralítico dice, Señor, llevo 38 años así intentando llegar primero al pozo y no lo he logrado. Y ahora viene la palabra mágica. Él le cuenta su dolor, de su incapacidad y nadie me ayuda. Además dice, llevo tratando de meterme al pozo primero y no he encontrado a nadie que me ayude a entrar primero. Esa es la queja, es justamente su problema, su dificultad de ser paralítico. Y ahora le va a decir, levántate, toma tu camilla y anda. Y se levantó, tomó su camilla y andó. Esto es una imagen arquetípica. Sí, allí sucede algo en esa relación médico-pastoral de Cristo con el paralítico, donde realmente esta, este anhelo de volver a caminar de este paralítico se une con las fuerzas sanadoras del Cristo. Ahí hay individualidad, hay algo que se mueve desde el enfermo como tal. Y además le da la tarea, levántate, y se levanta. Ahí la palabra, pero toma tu camilla y anda, es decir, vea, coja su karma y écheselo bajo el hombro y siga caminando. En otro momento vamos a encontrar la misma imagen arquetípica en la mujer adúltera. Al final, ¿quién te ha condenado, mujer? ¿Alguno? Ninguno, Kyrie, ninguno. Magnífico Señor, sería la traducción, más o menos. Dios, hombre Dios es excelsísimo, algo así sería Kyrie. Entonces dice, entonces yo tampoco te condeno. Levántate y desde hoy no peques más. Le quita el peso de la culpa, toma el peso de su culpa, pero le dice, anda en el mundo y asume tu responsabilidad como ser humano. Eso significa, levántate y no anda y no peques más. Está apelando totalmente a la fuerza individual. Y ahora, en el ciego de nacimiento, que no ha pedido ser curado, ni nadie ha pedido que lo curen, eso sucede al final del 9º capítulo del Evangelio de Juan, todo el 10º, si ustedes lo leen, ahora este ciego curado por voluntad del Cristo, no de él ni de ningún otro ser humano, debe hacer un camino de individualización. Todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan es un camino de individualización y se va con los juicios que le hacen los demás. Y sí era el ciego que era el hijo de no sé quién. Y al final él tiene que decir, yo soy. Es el único relato donde otro, diferente al Cristo en el Evangelio de Juan, dice, yo soy. Entonces, eso es algo típico en el cristianismo. Las comunidades cristianas se forman justamente durante todo ese proceso del primer siglo, que está bien narrado en los Hechos de los Apóstoles, con todas las vicisitudes humanas que están relatadas allí, con todos los conflictos humanos. Y por supuesto, luego va a venir Constantino y va a crear la institución católica, apostólica y romana, que bueno, eso es otra historia. Pero ahí vemos que eso no es justamente que es lo que se desarrolla posteriormente. Obviamente hay muchos elementos dentro de las diferentes corrientes que se derivan a partir de esas primeras comunidades cristianas. El catolicismo es una, luego se van a dividir. Ahora, lo interesante es cómo logró Constantino
unificar una iglesia para su estado, pero de eso no quiero hablar ahora ni después, ¿sí? Pero eso está en la historia, ¿sí? Y todo lo que se logra dentro de esa dogmatización, dentro del dogma que se crea, o sea, no, el dogma no es malo, tiene que haber dogma, tiene que haber paradigmas, pero justamente lo que trae Steiner también es es una renovación digamos, no solamente de la relación con el mundo espiritual, sino una resignificación del hecho del Cristo. Y él justamente es provocado por la misma humanidad, Steiner, para tener que hablar de cristología. Y vienen todas las conferencias que él va a dar sobre cristología. Pero de eso vamos hablando de a poquito después, porque es largo entender esto de la religiosidad nueva y tenemos que retomar todo lo que Steiner habla justamente de una manera nueva en torno a lo que es digamos, su cristología, porque renueva justamente esto del impulso de Cristo, no con las concepciones de las diferentes religiones cristianas que ya hay a su época, sino desde el mismo impulso del Cristo. Y de esto ya hemos hablado cuando vemos cómo el hecho del Cristo no es solamente el momento en que Él vive como Dios ser humano en un cuerpo físico en la tierra, esos 3 años que vive sobre la tierra, sino como Él vino gradualmente, eso lo vimos, no sé si ustedes se acuerdan, poco a poco en 3 movimientos que le anteceden a redimir la humanidad de que justamente no se fuese al hoyo del materialismo. No sé si recuerdan esto. Entonces, él retoma todos estos procesos, es parte de su cristología, digamos, de resignificar justamente el proceso del hecho del Cristo como lo que está allí, que es justamente volver, porque no solamente la antroposofía, el mismo hecho de Cristo es volver a permitir que el ser humano justamente conquiste de una manera autónoma su relación con el mundo espiritual. Y bueno, digo esto, que después lo vamos a retomar, y entonces cuando se crea esta comunidad religiosa que le piden a Steiner, lo vamos a mirar después, y existiría una religión intermedia entre el catolicismo y el protestantismo. Dice, ya en el mundo espiritual ese movimiento está, y él se ve casi que obligado a crear este movimiento, y este movimiento en alemán se llama Christengemeinschaft. Y cuando ustedes, mal traducido comunidad de cristianos, porque Christengemeinschaft es una palabra muy interesante, la vamos a mirar después, porque Christen es individualidad cristiana, Gemein es comunidad, Schaft comunidad es como lo mismo, pero es como, digamos, voy a buscar una traducción desde mi forma, como entiendo el concepto, comunidad de comunidad de seres individuales cristianos o seres individuales cristianos que se unen para formar una comunidad. Más o menos así. Y ahí no hay masa. Y vamos a mirar después qué cambia dentro de esta nueva religión creada a partir de ahí, que sería lo que debería introducirse en todas las religiones, no meramente en die Christengemeinschaft, sino que lo nuevo a llamar dentro de las religiones para que sean una verdadera renovación de la vida religiosa de los seres humanos, tenía que estar saturada de esto que vamos a hablar más o menos, sí, a partir de dentro de 8 días y 15. Bueno, no sé si quedó claro la cosa, Oscar, la pregunta. Creo que me volvió a dormir. No, pero sí. Bueno, Perfecto. tenemos que dar tiempo para la eurisma porque nos hemos comido mucho tiempo de la eurisma ahora. Bueno, nos vemos dentro de 8 Gracias. días. Hablamos en 8 días. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, maestro Mario. Gracias, maestro Mario. Muchas gracias. Justo continuamos con euritmia. Buenos días. Voy a empezar esta línea con un gesto que hizo Mario. Ustedes ven que él tiene atrás 2 imágenes, una del hombre. Y esa sigue hablando de ese velo, pero él hizo un gesto así. Entonces vamos a retomar que nuestra E en euritmia
y que corresponde a un planeta que es Marte. Entonces, lo primero es, vamos a activar los pies. Entonces, vamos a caminar de punta, puntitas, ¿sí? Es como, vamos a activarnos de abajo hacia arriba. Después los talones, podemos hacer los talones, talones, talones. Después hacia afuera, hacia afuera, ¿sí? Y después hacia adentro. Ahí nos vamos activando. Y tomamos un punto para hacer ese IAO y nos activamos hasta la cabeza, ¿vale? Entonces nos dejamos caer. Sentimos nuestros pies, nuestros talones, que es algo muy importante. Somos los únicos que ponemos el talón en el piso. Vamos levantándonos hasta la área de las rodillas, los muslos, la cadera. Seguimos por el pecho, la garganta. Seguimos nuestra cabeza y hacemos nuestra. Y aquí en este puesto, un brinquito, hacemos nuestra. Y aquí hacemos la O. O. Y volvemos y cerramos. Esto es para activarnos. Sentimos nuestros pies. Vamos. Tobillos. Vamos con nuestras pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, nuestro estómago. Sentimos plexo solar, garganta, tercer ojo, coronilla, y ahí llegamos a nuestro y o y volvemos y cerramos. Última vez, hacerlo 3 veces, que nos quede en el cuerpo etérico. Empezamos a erguir, sintiendo todo el recorrido del cuerpo hasta llegar a nuestra frente, nuestro pensar, es la evolución. Y o y retomamos. Vamos a hacer ahora el gesto de la E. Entonces el gesto es, cruzamos las manos, E. Con los pies hacemos E. ¿Sí? Entonces buscamos la mano arriba, al centro, abajo, atrás, Lo hacemos rápido, E. Entonces ahí tomamos a Marte. Este es nuestra vesícula biliar. Marte. Estos secretos que Mario nos está diciendo están escondidos en nosotros. A través de la euritmia los podemos percibir, ese mundo espiritual que habita en nosotros. Entonces, empuñamos las manos de esta forma, ¿sí? Las llevamos hacia arriba y hacemos una caída como un mazo de toro, un martillo. ¿Sí? 3 veces. Y última vez. Y aquí hacemos nuestras arriba, Listo, ahí tenemos Marte, vesícula biliar, tenemos nosotros. Vamos a hacer la palabra y con este cerramos nuestra euritmia para incorporar todo esto que nos ha comentado Mario. Quedamos erguidos, derechitos y manos extendidas, esta es explicadita. Yo pienso la palabra, abrimos el pie derecho, subimos las manos a la altura de la garganta. Yo hablo, aparecen los yoes, yo hablo. Bajamos a la altura del corazón, la otra pierna la abrimos. Yo hablé,
poquito más abiertas las piernas, manos hacia arriba. Yo me busco en el espíritu. Cerramos una pierna. Yo me siento en mí mismo. Bien estrechitos. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y cerramos. Está menos explicado. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y cerramos. Y esta va sin hablar. Esperamos un momentito. Listo. Muchas gracias. Gracias, María Huertas. Gracias, Mario. Bueno, vamos a cerrar. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza, verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días.